Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, esto es Creed en sus profetas, el programa donde podemos reflexionar, encontrar el consejo oportuno, la inspiración a través del espíritu de la profecía. Para esto tenemos la presencia del pastor Bruno Razo, con quien compartimos cada día estos consejos oportunos. Gracias, Pastor Eber, gracias amigos y hermanos por acompañarnos, por estar juntos todos los días y porque juntos buscamos la orientación que provee la palabra del Señor. Pastor, el día de ayer vimos un caso muy extraño. Habíamos estado reflexionando sobre una guerra que hubo entre las tribus, de manera específica contra la tribu de Benjamín. Y lo que veíamos ayer es que casi exterminaron a la tribu de Benjamín. La mayoría de los que quedaron fueron varones y no había mujeres para multiplicar la tribu nuevamente. Y lastimosamente tomaron algunas decisiones equivocadas para ayudar. Añadieron al pecado más pecado, una vileza, ¿no? Fueron y buscaron a personas que no pertenecían al pueblo de Dios, los mataron y tomaron a sus mujeres para que fueran esposas de los benjaminitas, ¿no? Realmente una cosa alarmante que en el pueblo de Dios ocurriera todo esto. ¿Por qué llegaron a eso? Hacían lo que otros pueblos que no tenían a Dios Sí, habían hecho en el pasado. claro. ¿Por qué llegaron a este estado de cosas? Voy a leer una declaración de Patriarcas y Profetas y dice así: al ceder al pecado, los hombres dan a Satanás acceso a sus mentes y avanzan de una etapa de la maldad a otra. Al rechazar la luz, la mente se oscurece y el corazón se endurece de tal manera que les resulta más fácil dar el siguiente paso en el pecado y rechazar una luz aún más clara, hasta que por fin sus hábitos de hacer el mal se hacen permanentes. El pecado pierde para ellos su carácter inicuo. Hay algo así como un degradé, como una degradación. Claro. Un paso lleva a otros. Y quien termina robando un banco, tal vez empezó robando un lápiz, Claro. o una lapicera, y al principio le pareció un horror quedarse con 2 centavos del otro, y después no le hace nada robar un banco o intentar robar mucho. El tema es así: la única manera de ser victoriosos, de vivir una vida de obediencia, es estar unidos totalmente a Dios.
Si nosotros nos separamos de Dios, vamos cayendo de una situación a otra y de un pozo a otro cada vez más profundo, en un nivel de degradación que finalmente terminamos practicando sin ponernos colorado. Claro. ¿Ah? Sí, ya vamos cauterizando Sin ningún la conciencia, escrúpulo. sin escrúpulo. Por eso es que hay gente que termina haciendo cosas y dice, ¿cómo puede ser que llegó a ese extremo? Claro. Y eso que le pasaría a otra persona que no vivió ese proceso degradativo, estaría horrorizada por lo que hizo. Y el otro ya se siente como acostumbrado. Eso es lo que explica este comentario, ¿no? De que nos vamos degradando, cayendo cada vez a un escalón más profundo, de mayor maldad, de mayor violencia, de mayor profundidad en el mal y de una conciencia más cauterizada. Pastor, esto me trae a colación una pregunta que me hicieron hace ya un tiempo. ¿Uno puede llegar a cometer un grave pecado de la noche a la mañana? ¿O es que algo va sucediendo en la mente de la persona o va habiendo pasos graduales hacia la degradación? Por la existencia del mal y del pecado en el mundo, alguien puede tener una reacción violenta y cometer un gran pecado de la noche a la mañana. Pero hay un proceso lógico en nuestra caída y en nuestra degradación hacia el pecado y nos vamos corriendo los límites, cada vez un poquito más y un poquito más y cada vez un poquito más. Ahora, a mí me gustaría también enfatizar otro hecho. Nosotros hablamos de gran pecado, como si también entonces existieran pecados más pequeños. Y desde la vista humana y desde lo conceptual, uno podría decir, bueno, robar no es lo mismo que matar. Parece que matar es más grave que robar. Claro. Y sí, lo es. Pero para salvar al asesino o al ladrón o al adúltero o al mentiroso, hubo que pagar el mismo precio. La muerte de Jesús ofreciendo su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Así que puede haber una reacción violenta y también puede haber un proceso degradativo. Justamente, pastor, al parecer estos hombres habían estado teniendo ya esos pensamientos malos, esos pensamientos de decir, bueno, ¿qué es una vida? ¿No? Y a veces hablamos de pecados grandes, pecados pequeños, y nos sorprenden, pero habría que hablar también de pecados acariciados. Sí. Bueno, Lutero en relación a esto también decía que yo no puedo evitar que un pájaro vuele arriba de mi cabeza, pero lo que sí puedo evitar es que haga nido. Claro. Entonces yo no puedo evitar que un mal pensamiento me venga, pero sí puedo luchar con Dios para no acariciar ese pensamiento, ¿no? Para no alimentarlo, para no desearlo, para no hacerlo crecer, ¿no? Entonces, porque ahí era un sentimiento, después un pensamiento, después se va formando un hábito y después se transforma en una acción. Después lo que era un arbolito chiquito termina siendo un árbol grandote. Entonces, nosotros tenemos que ser cuidadosos con eso porque en la imaginación, en el acariciar mentalmente el mal, terminamos después haciendo el mal. Claro. Por eso para Dios el pecado ya comienza en el corazón. Para los demás no, porque el pecado es cuando vieron lo que pequé. Pero para Dios ya comienza en el corazón, cuando lo acariciamos, cuando nos gusta, cuando lo alimentamos. Y el pecado para Dios comienza antes, cuando me separé de Él. Eso es pecado. Después se materializa de esta manera o de otra. Pero el pecado en esencia es separarse de Él. ¿Qué dice la inspiración acerca de por qué es tan peligroso el pecado acariciado? Dice el deseo de toda la gente es lo siguiente: lo que deshonra a Dios no puede beneficiar al alma. La bendición del cielo no puede acompañar a un hombre que viole los eternos principios de la justicia. Y un pecado acariciado es suficiente para realizar la degradación del carácter y extraviar a otros.
Si para salvar el cuerpo de la muerte uno se cortaría un pie o una mano, o aún se arrancaría un ojo, con cuánto más fervor deberíamos desechar el pecado que trae muerte al alma. En sentido, a veces, ¿no es cierto?, físicamente hablando, para salvar una vida, el médico tiene que extirpar. A veces, si hay una situación, una pierna, una gangrena, digamos, tiene que extirpar. O a veces hay que extirpar un estómago que tiene un cáncer, o un pulmón. ¿Por qué? Porque hay que salvar el cuerpo. Entonces, si en lo físico a veces extirpamos algo para salvar el cuerpo, ¿cuánto más para salvar la vida presente y eterna? Tendríamos que extirpar con la ayuda y la bendición de Dios todo sentimiento que sabemos que tarde o temprano se transformará en una metástasis que terminará con nuestra vida. Ahora parece que la peligrosidad o la malignidad de ese pecado acariciado no se remite solamente al individuo. Dice que, habla de que ese pecado acariciado puede realizar la degradación del individuo, ¿no?, del carácter del individuo, pero también dice que tiene ese potencial tremendo de poder extraviar a otros, ¿no? Claro, porque nosotros terminamos ejerciendo una influencia en los demás. Y porque como el pecado existe no solamente en el ser humano, sino en la naturaleza humana contaminada por el pecado. Por eso vas al Edén, no había cardos y espinas, no había esos animales feroces que hay. O sea, todo se distorsionó por la causa del pecado. Entonces yo puedo sufrir como consecuencia directa de mis pecados, o puedo sufrir también como consecuencia directa de la existencia del mal y del pecado. Eso quiere decir que nosotros contribuimos para el mal a través de estas acciones, o podemos contribuir para el bien cuando nosotros nos empezamos a pedirle a Dios la ayuda, cortamos el pecado y podemos llegar a ser bendición para otros también. Exactamente, o maldición. Claro. Exactamente. Por eso Jesús en el Sermón del Monte dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean la buena y glorifiquen a Dios. Entonces, cuando yo estoy con Dios, se nota que estoy con Dios y eso le hace bien a otros. Cuando yo estoy sin Dios, se nota que estoy sin Dios y eso le hace mal a otros. Con esta idea tan importante, amigos, nos vamos a un breve corte y enseguida volvemos. Hola, acompáñame en esta lectura. Compañeros de peregrinación, estamos todavía entre las sombras y la agitación de las actividades terrenales, pero pronto aparecerá nuestro Salvador para traer liberación y descanso. Contemplemos por la fe el bienaventurado más allá, tal como lo describió la mano de Dios. El que murió por los pecados del mundo está abriendo de par en par las puertas del paraíso a todos los que creen en Él. Esta cita tú la puedes encontrar en el libro Profetas y Reyes, escritos por Elena G. de White. Te invito a que forme parte de tu biblioteca personal. Adquiérelo ingresando a la página www.aces.com.ar o visita una iglesia adventista del séptimo día. También puedes hacerlo descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Volvemos, amigos, para un breve resumen, una inspiración motivadora y también para la oración. Queremos animar a todos a vivir tan cerca de Dios que eso no solo nos haga bien a nosotros, sino que también haga bien a todos los otros que están a nuestro alrededor. Ahora vamos a hablar con Dios en la oración. Señor, te pedimos que nos tomes en tus manos, nos bendigas, nos llenes de tu gracia y llenos de tus bendiciones vivamos para compartirla con todos los que nos rodean. Abraza fuertemente a cada uno de nuestros amigos. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creer en sus profetas, un capítulo que hemos aprendido, que hemos aplicado a nuestra vida, un llamado para cada uno de nosotros. Nuestro encuentro el día de mañana con una nueva reflexión. Hasta entonces.